Tú estás realmente presente y estás realmente, Señor, trabajando en cada una de nuestras vidas. En primer lugar, Señor, te pido que nos limpies, Señor, para que nuestras oraciones suban ante ti como olor fragante, para que nuestras oraciones, Señor, sean como incienso en tu presencia, Señor. Tú ya conoces las diferentes peticiones, Señor. Tú ya las has escuchado, Señor. Y has escuchado las peticiones de nuestros corazones que no hemos expresado, Señor. Tú conoces la situación de cada uno de nosotros. Conoces, Señor, nuestras luchas. Conoces, Señor, nuestras fortalezas y nuestras debilidades también. Te pido, Señor, que seas tú quien nos dé la sabiduría a cada uno de nosotros para poder fortalecernos, Señor, cada día más y que esas debilidades, Señor, vayan disminuyendo. No porque nosotros trabajamos en ellas, sino porque hemos permitido que tú trabajes en cada una de nuestras vidas. Te doy gracias, Señor, porque realmente vemos tu mano actuando de mil maneras, Señor, en nuestras vidas, a través del alimento, a través de nuestro hogar, nuestra familia, Señor, nuestro trabajo, el sustento diario, Señor, el alimento espiritual. Te agradecemos, Padre Santo, porque realmente tú no nos has abandonado, Señor, porque tú lo prometiste que vas a estar con nosotros hasta el fin del mundo, Señor. Te pido, Señor, que bendigas muy especialmente cada una de las diferentes células que están trabajando. Te agradecemos, Señor, por Augusto, Señor, porque tú has permitido, Señor, que su hogar sea, Señor, el centro para una de las células. Te pido que bendigas a cada una de las personas que se hace presente en estas células, Señor. Sé tú quien les guíe, quien les ayude, quien les fortalezca, Señor, quien hable a sus corazones, Padre Santo, para que ellos crean más en ti. Igual te pongo en tus manos, Señor, las otras dos células en casa de la hermana Bigot, Señor, y la otra en Paraíso, Señor, donde la hermana Laura y la de Tejar, Señor. Tú sabes si ya han comenzado a trabajar o no, pero toma, Señor, los corazones de las personas que van a asistir a estas otras células, Señor. Sé tú quien les hable, sé tú quien les bendiga, Señor. Muy especialmente te venimos poniendo, Señor, las diferentes peticiones de salud. No solo las de salud física, Señor, porque hemos visto tu mano actuando en la vida de el hermano Arturo, hemos visto tu mano actuando en la vida de mamá, hemos visto tu mano actuando en diferentes maneras, Señor. Gracias por don Edgar, Señor, porque los resultados de su biopsia fueron realmente, Señor, muy satisfactorios. También, Señor, te ponemos en tus manos las diferentes peticiones, Señor, familiares. Sabes, Señor, de que Yara pide por Jimena, Señor, la hermana María Teresa también pide, Señor, por sus hijas. Te pido, Señor, una bendición muy especial por la familia de Leo, Señor. Y te damos gracias porque él está agradecido porque Dios ha sido fiel, Señor, porque tú has sido fiel realmente en cada una de nuestras vidas. Te doy gracias por cada una de las personas aquí presentes. Te doy gracias porque tú tienes la respuesta para cada una de nuestras oraciones. A nosotros, danos, Señor, realmente la sabiduría, la entereza y el temple, Señor, para aceptar la decisión que tú tienes a cada una, Señor, de esas peticiones, entendiendo que esa respuesta va a ser la mejor que podamos recibir, Señor. Si tienes que cerrar puertas, cierra puertas. Si tienes que abrir puertas, abre puertas, Señor. Te pido que a cada uno de nosotros nos sigas hablando a nuestros corazones. Siga, Señor, trabajando en cada uno de nosotros para servirte de la mejor manera posible, de la manera en que tú quieres que cada uno de nosotros te sirvamos. No, Señor, bajo nuestros estándares o bajo nuestros lineamientos, sino bajo tu lineamiento, Señor, siendo obedientes a tu palabra, siendo obedientes a tus estatutos, Señor. Te doy gracias porque en esta noche podemos recibir un buen mensaje, Señor, entendiendo que tú vas a hablar a nuestros corazones. Pero te pido que ese mensaje no solo se quede en nuestras mentes o en nuestro corazón, sino que realmente venga a ser práctica, Señor, en cada una de nuestras vidas.
y que así podamos reflejar más a tu Hijo Jesucristo en cada uno de nosotros. En tus manos, Señor, ponemos todas las peticiones, ponemos todos los diferentes aspectos y también ponemos al hermano Eric que nos va a compartir la enseñanza. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén y amén. Amén. Hermano Eric, el tiempo es tuyo. Muchas gracias, Namán. Bueno, bienvenidos todos. No había saludado ni a Pablo, ni a Augusto, ni a Luis, ni a Santiago, ni a Leonardo. Bueno, a Leonardo no lo conozco. Tampoco había saludado a doña Diana, ni a María Teresa, ni a Priscila, a casi nadie, porque me disculpan, estaba en una llamada de trabajo y ya tuve que decirle al cliente que interrumpía la llamada y que lo vuelvo a atender después de las 7:30 de la noche. Ok. A pesar de que yo les digo que estoy disponible a partir de las 5, que estoy disponible hasta las 5 de la tarde, los miércoles, a veces ocurren cosas fuera de Sí. nuestro control. Doy una de esas. Bueno, estamos listos para continuar, ¿verdad? Eh, ya habíamos visto, digamos, lo que pasó con los peregrinos en la última clase, y hoy los peregrinos, creo que ya están viendo la imagen, ¿verdad? Hoy los peregrinos, déjenme un segundo que necesito poder ver algo. Ok, ya. Ahora sí. Hoy los peregrinos, los encontramos en un lugar que se llamaba Monte de las Delicias. Pasaron por jardines, por huertas, por viñas, por fuentes de agua. Allí bebieron, se bañaron y comieron, como quien dice, llegaron tiempos mejores, ¿verdad? Habían pasado por el pozo de la desesperación, el pantano de la desconfianza, habían sido capturados por aquel gigante, ¿verdad? De la desesperación. Y nos dimos cuenta que a veces nosotros nos dejamos capturar por la desesperación, por el gigante de desesperación, y somos atormentados, nos desesperamos porque quitamos nuestra vista de arriba. No fijamos la vista en Cristo y comenzamos a poner la vista en las cosas del mundo, en lo que pasa alrededor, como le pasó al apóstol Pedro, ¿verdad? Que vio a Jesús que venía y dijo, Señor, si eres tú el que viene sobre las aguas, ordena que yo vaya hacia ti. Y se mandó al agua y comenzó a caminar sobre el agua. Mientras tuvo la mirada puesta en Cristo, no pasó nada, pero de pronto comenzó a ver las olas a su alrededor, quitó la mirada de Cristo, quitó su confianza en Cristo y comenzó a hundirse y entró en desesperación. Señor, auxilio porque me ahogo. Y el Señor, me imagino que lo agarró de la mano, lo hizo sacado y lo subió a la barca, ¿verdad? Y le dijo, Pedro, ¿por qué dudaste? Así nos pasa muchas veces a nosotros. Pero luego que pasan esas tormentas en nuestras vidas, vienen tiempos de calma. Y es que en la vida cristiana vamos a encontrar momentos de reposo, donde todo se ve bien. Así como ese cuadro que está detrás de mí, Cayo Coro en Cuba, el campamento bíblico Las Palmas. Un lugar bellísimo donde siempre voy a parar, con alguna excusa siempre tengo que parar en ese lugar porque es bellísimo, un pedacito de cielo en la tierra. Y entonces hay paz, nada nos falta, nos sentimos cómodos. Algunos aprovechan ese tiempo de comodidad para recargar energía, para compartir con los que tienen menos y buscar cómo servir al Señor de mejor forma, dado que sus recursos le permiten tener un mayor alcance. Otros, en cambio, se olvidan poco a poco de que es Dios quien provee y que todo proviene de Él. Y llegan a sentir que es una pérdida de tiempo dedicarse
a vivir una vida entregada al Señor, cuando hay tanto que disfrutar en el mundo. En la vida cristiana encontraremos momentos de reposo donde todo se ve bien. ¿Qué vamos a hacer en esos momentos? ¿Aprovecharlo para servir con más ganas al Señor? ¿O disfrutar de la vida y sentir que es una pérdida de tiempo? Dedicar momentos tan bonitos, ¿verdad? Donde todo sale bien, a servir al Señor. Tenemos en la Biblia advertencias acerca de descuidarnos creyendo que todo está bien siempre. Dice primera de Juan 2:15 al 17: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Queremos ser pasajeros o queremos permanecer? Efesios 5:15 al 16 dice: mirad pues con diligencia, y le está hablando a hijos de Dios, cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos. En griego la palabra es idiotae. Aquí le suena, ¿verdad? Muy fuerte, ¿verdad? Muy fuerte. Si alguien viene y me dice, Eric, está siendo insensato, ok, sí. Pero si alguien viene y me dice, Eric, está siendo un idiota, posiblemente me ofenda, ¿verdad? Bueno, pues lo que dice ahí se pudo haber traducido de esa manera. No sean idiotas, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y 1 Corintios 10:1 nos dice así: que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Porque mis hermanos, pasar de una perfecta comunión con Dios a un desastre espiritual es un parpadeo, es un descuido, es así. Por eso es importante hablar de los 4 personajes que en ese lugar conocieron nuestros protagonistas, Cristiano y Esperanza. Y dice el cuento que en las cumbres de estos montes había pastores apacentando sus rebaños. Los pastores, sabiduría, experiencia, vigilancia y sinceridad. Les dijeron que estaban en la propiedad de Emanuel, desde donde se podía ver la ciudad real. Llevaron a los peregrinos a sus tiendas a descansar, pues ya era muy tarde. A la mañana siguiente, Cristiano y Esperanza dieron un paseo por los montes con los pastores, observando un paisaje agradable por todos lados. ¿Verdad que a veces en la vida las cosas pintan lindo? Y qué lindo cuando llegan esos tiempos de refrigerio. En nuestro peregrinaje, en nuestro, en la vida real, no en el cuento, vamos a encontrar personas sabias, más sabias que nosotros, que ya han recorrido un camino más largo que el nuestro y que han adquirido experiencia, por lo cual saben que mantenerse ocupados en la comunión íntima con Dios y trabajando en su obra es la mejor forma de mantenernos libres del error, porque del error vamos a hablar la próxima semana. Esos 4 pastores de ovejas que apacentaban sus rebaños les advirtieron de situaciones que podrían encontrar en su camino y que podían ser peligrosas para ellos como peregrinos. Esos pastores eran, como ya vimos, sabiduría, experiencia, vigilancia y sinceridad. Ahora, sabemos que
Esos personajes representan cualidades que Dios quiere que usted y yo desarrollemos. Entonces vamos a estudiar desde la perspectiva bíblica un poquito sobre cada una de esas características. Sabiduría. Dice Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 1:20 y 21. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. La palabra que se traduce como sabiduría en estos pasajes es kokma. Espero pronunciarlo bien porque es hebreo. Escribe K-J-O-K-M-A para pronunciarlo en español. Kokma. Sabiduría en buen sentido, sabiduría, ciencia, entendimiento, inteligencia, saber, sabiduría, sabio. Eso en Proverbios 1:7. En el en el verso 20, Proverbios 1:20, se usa la palabra Jokmot, que también significa sabiduría, mujer sabia. Es probable que ese sea el femenino de la palabra. La inteligencia y la sabiduría son dos conceptos diferentes que pueden estar relacionados. Inteligencia. Vamos a ver. Las personas inteligentes aprenden y aplican rápidamente el conocimiento. Es decir, agarran las cositas en el aire, ¿verdad? Las personas sabias se toman su tiempo para comprender la información y obtener una comprensión más profunda. La sabiduría también se define como la capacidad de juzgar, discriminar y obtener conclusiones adecuadas. ¿Sabían que es posible ser muy inteligente pero no muy sabio? O bien ser muy sabio pero no muy inteligente. Como dijimos, la inteligencia se refiere a la habilidad de aprender y comprender y aplicar conocimientos, mientras que la sabiduría se refiere a la capacidad de utilizar ese conocimiento de manera efectiva para tomar decisiones acertadas y actuar con empatía y comprensión. La inteligencia nos permite aprender principios bíblicos. La sabiduría nos lleva a obedecerlos. Yo puedo tener una memoria excepcional y ser muy inteligente y saberme 4000 versículos de memoria. Pero si no obedezco los principios que están en la palabra de Dios, no soy sabio. Por eso dice Efesios 5:15 al 16, de nuevo, mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. La sabiduría puede entenderse como sentido común, actuar de manera lógica frente a cada situación. Si fuésemos, si fuésemos verdaderamente sabios, permitiríamos al Señor controlar nuestras vidas y tendríamos temor de Él y le obedeceríamos. Dice Juan 5:14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. El segundo personaje es experiencia, es la segunda característica o cualidad
que necesitamos adquirir: experiencia. La experiencia es, según el diccionario, el hecho de haber sentido, conocido o presenciado algo. Entonces, si yo, aquí tengo un vaso, si yo siento esto que está frío, esa es una experiencia. Ahora yo sé que aquí puedo guardar cosas frías. También la experiencia es, o se adquiere, dice, práctica prolongada de algo, que proporciona conocimiento o habilidad para hacer algo. Práctica prolongada que proporciona conocimiento o habilidad para hacer algo. La pregunta es, ¿cuál es su experiencia como hijo de Dios? ¿Puede describirla? ¿Puede describir cuál ha sido su experiencia como hijo de Dios? ¿Quién era usted? ¿Cómo era antes de venir al Señor? ¿Cómo es hoy? ¿Cómo lo ha transformado el Señor desde que usted rindió su corazón a Él hasta el día de hoy? ¿Se ha ejercitado en el servicio al Señor? ¿Ha adquirido experiencia testificando de Cristo, predicando su palabra, llevando el Evangelio a otros, sirviendo? ¿Se mantiene activo sirviendo en la obra del Señor? Y servir en la obra del Señor no es solo predicar. Orar por otros también es importante. Tener un ministerio de oración. Me encanta el ministerio de oración de la Iglesia Palabra Verdadera, por ejemplo. Me encanta el ministerio de oración de la Primera Iglesia Bautista, que todos los miércoles se reúnen ahí a orar por las necesidades de la iglesia y de los hermanos. Eso es importante. Nos ejercitamos en el servicio activo en la obra de Dios. Un pasaje que me habla de experiencia en la vida cristiana es Primera de Pedro 5, 1 al 10. Se lo leo. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia No deshonesta, cierro. sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo, porque Él tiene cuidado de vosotros. Continúo. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Todos vivimos las mismas experiencias, unos antes y otros después. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, firme, fortalezca y establezca. Este pasaje es muy interesante. El verso 1 comienza con los de mayor experiencia, los ancianos. No se refiere solo a los de mayor edad, se refiere más bien a los pastores,
A los demás experiencia en la vida cristiana. Por eso les dice, apacentad la grey del Señor. Se refiere a la experiencia de ellos como testigos de los padecimientos de Cristo. Es decir, se refiere a su vivencia como cristianos. Luego, en el verso 2, hace referencia al trabajo que ellos hacen, pastoreando la grey de Dios. En el verso 5, hace referencia a los más jóvenes, los nuevos en Cristo, y la forma en que pueden crecer en la fe y adquirir experiencia. En los versos 6 al 9, se dirige a todos, expertos y novatos en el camino, para mantenernos firmes en la fe y seguir siendo perfeccionados. Y finalmente, en el verso 10, nos deja saber que la obra de perfeccionamiento la realiza Dios en nosotros y que esa obra solo es posible si somos sumisos y obedientes a sus mandamientos y confiamos en Él en medio de las circunstancias. Por eso dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Y dice que Él mismo será quien nos perfeccione, el verso 10, afirme, fortalezca y establezca. Y eso, mis hermanos, es la vida cristiana. Es ir creciendo hasta ser conformados a la imagen de Cristo. Los más dóciles van más rápido, dóciles al Señor. Y los más cabezones, como yo, vamos más lento. Pero todos vamos creciendo hasta alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Y eso lo lograremos ya una vez allá en el cielo. El tercer personaje o la tercera característica es vigilancia. Vigilancia es cuidado y atención exacta de las cosas que están a cargo de cada uno. Vigilancia es un servicio ordenado y dispuesto para vigilar. Sinónimos de vigilancia: atención, cuidado, celo, supervisión, cautela, alerta, custodia, observación, acecho. Antónimos, lo contrario de vigilancia: descuido, despreocupación, negligencia. En la carta al ángel de la iglesia en Sardis, en Apocalipsis 3, en el verso 2, Apocalipsis 3:2, dice, sé vigilante y afirma las obras que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Este pasaje es muy rico en muchas cosas, pero no voy a entrar por razones de tiempo en un análisis detallado del contexto del pasaje. Tampoco la intención de este estudio, no estamos estudiando Apocalipsis. Me interesa la palabra que se traduce como vigilante, ahí en Apocalipsis. Del griego, gregoreuo, que significa mantener despierto, es decir, vigilar, literal o figuradamente, velar, estar vigilante. Es la misma palabra que se usa en 1 de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es decir, no se duerman, es lo que nos dice. No nos descuidemos, no nos durmamos, mantengámonos alertas, porque hay peligro alrededor. Y es que aun cuando las cosas están bien, mis hermanos, en la vida cristiana, el peligro de caer en el error, de pecar contra nuestro Dios, de ser arrastrados por alguna doctrina errónea, es latente y está presente en todo momento. Basta un leve descuido para que una vida santa y de servicio al Señor se vea manchada. Basta un descuido para que todo un ministerio se venga al suelo.
Y el cuarto personaje es sinceridad. Se define como sencillez, veracidad, modo de expresarse o de comportarse libre de fingimiento. Sinónimos: franqueza, honradez, veracidad, confianza, intacto, puro. Un sinónimo podría ser hipócrita, superficial. La Biblia nos llama a ser honestos, de una sola cara, de una sola pieza, sin fingimientos, es decir, reales y no superficiales. Como decimos acá en Costa Rica, nos llama a que seamos de verdad, no de mentirillas. Esa frase sin fingimiento se traduce de la palabra griega anupócritos, que significa sin hipocresía, sin fingimiento, y se deriva de la palabra hupocrinomai, perdón, hupocrinomai, cuyo significado es decidir, hablar, actuar bajo una parte falsa, es decir, figuradamente simular, fingir. Es decir, el pasaje de Pedro nos pide que aprendamos a amar a nuestro prójimo con sinceridad. Perdón, el pasaje en Romanos 12:9. Nos pide que aprendamos a amar a nuestro prójimo con sinceridad. ¿Quién es mi prójimo? Cualquiera que no soy yo y que esté a mi alcance. Cualquiera que me topo en la calle. Debemos aceptar a esa persona con sus defectos. Puede tener defectos de carácter que pueden causarnos mucha molestia. Pero debemos reconocer que nosotros también tenemos nuestros defectos y cometemos nuestros errores. Y posiblemente mis defectos saquen de quicio a más de uno. Y si no, pues que lo diga por aquí la señora que está a mi lado. Aceptémonos unos a otros tal como somos. No pretendamos cambiar a los demás. Yo no puedo pretender cambiar a Santiago. Yo no puedo pretender cambiar a Gisela. Yo no puedo pretender cambiar a Alex. No puedo. La Biblia me manda a amarlo tal como Él es, tal como ellos son. El trabajo de cambiarme a mí y cambiarlos a ellos es trabajo del Espíritu Santo. El nuestro es amarlos mientras el Espíritu Santo de Dios trabaja en ellos y en nosotros, porque estamos siendo perfeccionados. Estas cuatro cualidades personificadas en los pastores que cuidaban sus rebaños en esa parte del relato son algunas de las características que Dios quiere que desarrollemos mientras estamos peregrinando en esta tierra. Que Dios me lo bendiga. Esa fue la reflexión, el mensaje de hoy. Espero que trabajemos en estas cuatro cualidades, que seamos sinceros, que seamos veraces, que estemos vigilantes, que no nos descuidemos, que cuidemos nuestra santidad. También que adquiramos experiencia en la comunión con Dios, con las disciplinas espirituales, oración, estudio bíblico, y que llevemos eso a la práctica, en obediencia al Señor, sirviendo en su obra. Hay mucho que hacer. Y que le pidamos a Dios sabiduría, porque esta sabiduría no viene del mundo. Esa sabiduría la da Dios. Y se la tenemos que pedir a Él como hizo Salomón. Cuando Dios le dijo a Salomón, pide lo que quieras, porque ahora eres rey, él pudo pedir riquezas, pudo pedir poder, y Dios se lo hubiera dado. Pero él pidió sabiduría. Y entonces Dios le dio sabiduría
porque la pidió y le dio también lo que no pidió. Le dio riqueza y le dio poder. Porque al ser sabio, sería capaz de administrar esa riqueza y ese poder. Aún así, sabemos que al final de su vida Salomón se desvió un poco, pero posiblemente quitó su mirada y su confianza en el Señor. Y si eso le pasó al hombre más sabio que menciona el Antiguo Testamento, ¿qué nos puede pasar a nosotros? Que no somos tan sabios. ¿Qué no nos puede pasar a nosotros? Que el Señor los bendiga y nos vemos la próxima semana por el mismo canal y a la misma hora. Vamos a dejar de compartir por acá. Y para los que nos siguen en redes sociales, hoy estaba hablando con don Fran Vindas, que me dijo, mira, no me he vuelto a conectar, estamos con mucho trabajo, pero los estoy siguiendo en el Facebook Live. Él entra al de la iglesia, me dijo. Entonces, cuando Will lo sube, él aprovecha para ver los estudios ahí. Entonces, a todos los que nos ven por redes sociales, sea YouTube o sea Facebook Live, también que el Señor me lo bendiga. E igual, desarrollemos cualidades que nos identifiquen más como hijos de Dios. Bien, Amén. voy a dejar. Amén, don Eric, gracias. Cini Hernández mandó disculpas que no se pudo conectar hoy, tuvo ahí un inconveniente, pero ella va a ver